Buenos días, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Ayer estuvimos comentando los versículos 12 y 13. Nos enfocamos en este texto que nos habla de la tentación que Jesús experimentó en el desierto después de su bautismo. Y para ello pues hicimos un salto a Hebreos, al capítulo 4 y también al capítulo 2. Y estuvimos viendo cómo Jesús, que se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, pues experimentó mucho de lo que nosotros experimentamos, atravesamos aquí en la tierra. Entre esas cosas, pues la fragilidad de nuestra naturaleza, nuestra debilidad y también el poder ser tentado como nosotros somos, ¿no? Lo que pasa es que Jesús nunca pecó. Entonces, algo muy importante que aprendimos ayer, si os acordáis, es que el hecho de que Jesús pasara no solo por la tentación, sino por la fragilidad y debilidad de la naturaleza humana, pues eso le hace más compasivo con nosotros. Jesús nos entiende. Él entiende cuando estamos mal, Él sabe lo que es eso. Él sabe lo que es sufrir, lo que es pasar por necesidad e incluso lo que es ser tentado. Entonces, veíamos ayer esta invitación que se nos hace a acudir a Jesús. Cuando estamos mal, es como si Jesús nos llamara a ir a Él, ¿no? Y decíamos que esto lo podemos hacer pues a través de la oración, porque la oración a fin de cuentas pues es comunicación, ¿no? Cuando hablamos de orar, hablamos de comunicarnos con Dios, ¿no? Entonces en cualquier momento pues podemos hablar con el Señor, hablar con Jesús. Y también veíamos que podemos hacerlo por medio de su palabra. Cuando abrimos la Biblia para leer la palabra, como hacemos aquí, por ejemplo, pues nos exponemos a la voz de Jesús. Él utiliza su palabra escrita. Decimos que toda la Biblia está inspirada por Dios. Estamos en Marcos 1. Y a través de ella pues Él nos habla. Entonces podemos acudir directamente a Él por medio de su palabra, por medio de la oración. No es la única forma en la que Jesús nos habla, aunque sin duda es la más clara, la más segura para nosotros. Pero Él también nos habla, por ejemplo, a través de otras personas, a través de las circunstancias, e incluso se comunica directamente con nosotros a través del Espíritu. Él nos habla a nuestro espíritu, ¿no? A nuestro interior. Entonces, pues ayer nos enfocábamos en la humanidad de Jesús, cómo Él se identifica con nosotros, lo hizo hasta el extremo. Jesús, siendo santo, quiso identificarse con el pecador. Y de esa manera no solamente nos entiende, y como decíamos, se muestra compasivo con nosotros, sino que también nos ofrece a nosotros ocupar su lugar. Es decir, nosotros pecadores podemos ocupar el lugar suyo, el lugar del justo, el lugar del santo, debido a que Él ocupó nuestro lugar. Él en la cruz aceptó llevar nuestras culpas y recibir nuestro castigo por nuestros pecados, y gracias a eso, y solamente por medio de la fe en Él, podemos nosotros ocupar su lugar. Y para Dios ser llamados santos, justos, hijos suyos, por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el
el gran milagro del Evangelio, ¿no? Cristian, en cuanto a las maneras de comunicarse Dios con nosotros, de muchísimas formas, ¿no? ¿Verdad que depende más de ti, en el sentido de que todo lo que tú entiendas que es hacia ti, es que te lo está diciendo? A ver, es que claro, hay que saber conocerlo también, pero que las formas en las que Dios se comunica contigo son multiformes, o sea, son muchísimas, son... Claro, así es. La más segura para nosotros es la Biblia, Sí. ¿no? De hecho, para distinguir o discernir la voz de Dios de otras maneras, es importante para nosotros conocer su palabra, porque su palabra escrita nos revela su voz, ¿no? Nos revela su carácter, su voluntad. Entonces, conociéndole a Él, conociendo su voluntad, conociendo su carácter, cómo Él se ha relacionado a lo largo de la historia con el ser humano, pues eso nos va a ayudar a discernir su voz cuando viene de otras maneras. Claro. Decimos que no que haya dos maneras de relacionarse, sino que, a ver, ya no lo recuerdo bien, pero la Biblia es como la manera en la que Él lo que le puede decir a todo el mundo y a ti, cuando yo lo percibes de manera más individual, porque claro, la palabra, lo que decimos la palabra rema, se conoce bastante en la iglesia lo de la palabra rema, como que es la palabra que Dios tiene para ti, que no se va a contradecir con la palabra escrita, pero sí que es un poco más particular para ti en el momento. Claro. En la Biblia encontramos la voluntad general de Dios, pero también la voluntad específica. Dios también nos habla de forma específica y personal a nosotros a través de su palabra escrita. Lo que pasa es que Él puede hablarnos también de otras maneras, ¿no? Directamente a nuestro espíritu, incluso sin leer la Biblia, ¿no? Y de otras formas, ¿no? A través de personas, a través de Sueños, una predicación, no es sueños. lo de los sueños, Claro. y mucho menos. Claro. Pero como decíamos, la forma más segura es la Biblia, ¿no? Bien, pero vamos a... Una pregunta. El Señor nos habla a través de la Biblia, ¿no? Del Evangelio. Sí. Pero, como dice usted, Cristian, también nos puede hablar a través de otras personas. Pero según también la intención nuestra, o sea, según el enigma que tenemos dentro, para discernir la palabra, nos habla por intermedio de otra persona, o así seamos pecaminosos, nos va a hablar igual. Yo creo que Dios siempre habla. Otra cosa es si nosotros lo escuchamos o no. Algo que nos ayuda a... Esto a veces se ha comparado con una radio, ¿no? Que tú quieres, como estás buscando la emisora, ¿no? Sintonizarla, claro. Entonces cuando no la sintonizas bien, pues hay muchas interferencias, ¿no? Se pierde la señal. Entonces a veces lo que sucede es eso, que nosotros nos sintonizamos con Dios, ¿no? Algo que nos ayuda mucho a sintonizar con Él es cuando honestamente buscamos hacer su voluntad. Cuando realmente nosotros en nuestra vida queremos agradarle a Él y buscamos eso, hacer su voluntad, obedecerle, ahí sintonizamos con Él. Ahí Él puede dirigirnos y su voz se clarifica para nosotros, ¿no? Cuando estamos llenos de nuestros propios deseos y sueños personales y intereses egoístas, todas esas interferencias están ahí de por medio. Hay como una distorsión. Claro. O cuando estamos llenos cuando amamos el mundo, ¿no? Estamos llenos de entretenimiento, de diversión, de televisión, de todo tipo de... Hoy en día el entretenimiento es lo que se lleva en la mente y el corazón de la gente, ¿no? Y eso lo encontramos en internet, en la tele, en el móvil, todas las series, las películas, los programas, las redes sociales, todo eso que está diseñado para captar nuestra atención, ¿no? Al mismo tiempo se vuelve interferencia para nosotros. A veces tenemos que deshacernos de todo, o por lo menos no darle tanta atención, ¿no? Y realmente buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? Buscarle a Él.
Cuando le buscamos a Él de corazón, sintonizamos con Él, ¿no? También, por supuesto, lo que se vuelve un impedimento para escuchar a Dios es el pecado. Entonces, para eso tenemos una conciencia, y el Espíritu Santo también, esa es su función, ¿no? De señalarnos cuando hay pecado en nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando es así, pues debemos arrepentirnos, ¿no? Debemos renunciar al pecado, sea el que sea, ¿no? Sea la avaricia, sea la mentira, sea el egoísmo, sea la lujuria, el que sea, ¿no? Cuando Dios nos señala pecado, la idolatría, Él espera que voluntariamente renunciemos. Si no lo hacemos, ese pecado es lo que nos va a impedir escuchar a Dios. Si no lo haces, perdona, te has dicho renunciar voluntariamente. Claro. Creo que debemos distinguir de renunciar de una manera de renunciar voluntariamente. Claro. Porque a veces nos creemos que ciertas cosas son renunciar. Y a lo mejor no hemos renunciado. Claro, No. Hemos renunciado de cara a la gente. Claro. Dios ve el corazón, ¿no? Y si es algo genuino o no. Claro. Ahora, esto no significa que si pecamos no vamos a escuchar a Dios, ¿no? Porque tenemos una naturaleza débil y tropezamos y pecamos, ¿no? Pero Dios mira nuestro corazón, ¿no? Si realmente estamos dispuestos a seguirle, si le amamos, y cuando Él nos señala el pecado, pues le pedimos perdón en una postura humilde, ¿no? Y queremos agradarle. Dios mira eso, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a sintonizar con Él. Bien, pero vamos al capítulo 1, porque nos hemos desviado un poco del tema, aunque es un tema importante, ¿no? Muy importante. Pero vamos a continuar aquí con el texto. Simplemente estábamos haciendo un repaso de lo que hemos estado viendo ayer y veíamos este Jesús compasivo, ¿no? Que nos entiende. Una aplicación de esto que veíamos ayer, que no ahondamos apenas en ella, es que así como Jesús se muestra compasivo con nosotros porque experimentó nuestra naturaleza débil, nosotros también, que pasamos por el sufrimiento, por la necesidad, e incluso que tropezamos y pecamos, deberíamos también mostrarnos compasivos con los demás, porque nosotros también tenemos la misma naturaleza. A veces podemos ser muy severos con otros, con las debilidades de otros, y no darnos cuenta o pasar por alto el hecho de que nosotros nos equivocamos igual que todos. A veces en aquello en lo que juzgamos a otros, nosotros acabamos haciendo lo mismo o peor incluso. Entonces nuestra naturaleza débil debería de llevarnos a ser compasivos con otros. No a justificar el pecado, pero sí a mostrar compasión. Bien, pero vamos a leer ahora desde el versículo 14, Marcos 1, el 12 y el 13 es lo que estuvimos comentando ayer. Entonces ahora pasamos al 14, que es ya después de la tentación de Jesús. Vamos a leer, si os parece, no mucho, del versículo 14 al 20. Marcos 1, versículos 14 al 20. ¿Quieres, Gerardo, leer tú? Sí. Alto y Sí, despacio, claro. y claro. Sí. Gracias, Gerardo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano,
también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vale, bien. Bueno, ¿qué título? En la Reina Valera, la versión del 60, aparece un título a principio del versículo 14. ¿Qué título tenéis vosotros ahí? Yo es que la tengo grabada aquí, pero no me aparece el título. Bueno, aquí hay un título que dice, Ah. Jesús llama a 4 pescadores ¿Y antes de ese? y Jesús principia su ministerio. Ese es. Jesús principia su ministerio. O sea, lo que tenemos en este pasaje es Jesús comenzando su misión en la tierra. ¿Conocéis esta palabra, ministerio? ¿Sabéis lo que significa? Ministerio viene de ministrar, de enseñar. ¿Qué es ministrar? ¿Ministrar qué es? Ministrar es como darle a otro algo. Podemos ser un poquito más específicos. ¿Alguien conoce esa palabra? Ministrar significa servir. Entonces, Sí, cuando hablamos de ministerio, hablamos de servicio. De servicio. Claro. Sí. Entonces, Jesús principia su ministerio. Este título nos está diciendo que aquí es como comienza, o así comienza, el servicio que Jesús realizó en la tierra, su servicio a Dios, ¿no? Sirviendo a las personas, ¿no? Perdón, Cristian, por ejemplo, nosotros en la ONG tenemos un ministerio. Claro, exactamente. Porque servimos a las personas. Así es, claro. De hecho, en la iglesia, a las distintas, vamos a decir, los distintos servicios se les llaman ministerios, ¿no? Incluso el pastoreo es un ministerio, ¿no? El ministerio de la enseñanza, el ministerio del evangelismo, el ministerio de la alabanza, Sí. todo lo que es servir, ¿no? Le llamamos ministerio, ¿no? Entonces, de esto se trata lo que leemos en estos versículos, ¿no? Sabéis que los títulos tanto los títulos como las divisiones de capítulos y versículos, eso no estaba cuando se escribió el libro, ¿no? O sea, en la Biblia se han puesto capítulos, versículos y títulos que nos ayudan a nosotros a movernos mejor por la Biblia y a entender un poquito mejor, ¿no? Esto puede ser como un medio de identificación, ¿no? Ujú. Es decir, el ministerio esto, entonces de ahí ya nos basamos Ujú. en el título, ¿no? Claro, ya sabemos de qué va a tratar ese pasaje, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando lo estudiamos igual, que nos dicen, hay un subtítulo, poner esto, Claro. pero uno ya sabe de qué va. Sí, claro. No siempre quizá las divisiones en la Biblia, no siempre quizás son las más acertadas, ¿no? Que a veces quizá pues un capítulo empieza en un lugar y quizá por el tema que se está tratando pues sería más conveniente que empezar unos versículos más abajo, ¿no? O antes, ¿no? Pero es una división que nos ayuda mucho. Simplemente tener en cuenta eso, que en su principio, cuando se escribió el libro, esto no estaba. Eso fue tiempo después que alguien tuvo esta idea, seguramente pues inspirada por Dios, ¿no? De hacer esta división para facilitar su lectura, ¿no? La lectura de la Biblia. Pero nos ayuda, ¿no? Entonces vemos que realmente lo que hemos leído consiste en esto. Como dice aquí, Jesús principia su ministerio. Ahora, lo primero que encontramos, bueno, antes de adentrarnos en los versículos, ¿os acordáis que habíamos comentado en su día, cuando veíamos la introducción al Evangelio de Marcos, de un versículo clave de todo el libro? Un versículo, cuando hablamos de versículo clave, hablamos pues de un versículo que que recoge el tema o temas principales que se tratan en el libro, ¿no? Es algo que nos arroja luz de pues en qué consiste, qué enfoque o cuál es uno de los enfoques principales que encontramos en este caso en el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese versículo? No. Es Marcos capítulo 10, versículo 45. Ese es un versículo clave de este libro. Esto lo habíamos comentado en la introducción.
Lo digo en relación a esto que estamos diciendo de ministerio. Marcos capítulo 10, versículo 45, es Jesús el que está hablando acerca de su ministerio, acerca de su misión en la tierra. ¿Lo tenéis ahí? Sí. ¿Quieres leerlo tú, Rosy, voz alta y clara? Dice así, en 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. De esa manera Jesús explica a sus discípulos en qué consistía su misión en la tierra. Dice que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿no? Para salvarnos. Entonces, esta palabra recoge muy bien realmente lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Ministerio, servicio, ¿no? Jesús vino a servir. Siendo el Rey Divino, que veíamos en este mismo capítulo 1, que Juan introduce, que Juan anuncia, Él, sin embargo, siendo ese Rey, vino a servir. Ocupó la posición del siervo. Entonces, ¿qué creéis? ¿Nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, creéis que también deberíamos de servirnos unos a otros? Claro, normal. Bien, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque somos discípulos de Jesús, ¿no? Si Jesús se hubiera dedicado a otra cosa, pues nosotros también se podría esperar que siguiéramos su ejemplo, ¿no? Pero Él se dedicó a servir, ¿no? Él ocupó la posición más baja. Teniendo la más alta, ocupó la más baja. ¿Por qué hizo eso Jesús? Jesús hizo esto por darnos un ejemplo. Por amor a nosotros. Y Por amor. Enseñar que será Él la hizo- manera. Él hizo eso por amor Él hizo a su eso por amor. creación. Ajá. Por amor a nosotros y por amor a Dios también, ¿no? Entonces, nos deja este ejemplo. Bien, entonces en esto consiste, ¿no? Entonces empezamos el 14 y nos va a ubicar el ministerio de Jesús. Gran parte de su servicio en la tierra ocurrió después de un evento. ¿Qué evento? ¿Cómo nos ubica aquí el versículo 14? Después de que Juan fue encarcelado. Después de que Juan fue encarcelado. ¿Qué Juan? ¿Qué Juan es este? Juan el Bautista. no. Juan el Bautista. O sea, el ministerio de Jesús comienza primero con su bautismo, su tentación en el desierto, y poco después de eso Juan el Bautista va a ser encarcelado, ¿no? El rey Herodes lo encarcela. Ahora también vemos aquí un lugar. ¿Qué lugar es ese? ¿Dónde Jesús empieza? Galilea. Galilea. El mapa de Israel, no sé si lo tenéis en mente, pero si lo traemos a España, lo comparamos con España, el mapa de Israel sería más o menos como la Comunidad Valenciana. Eso es más o menos lo que es Israel. No es muy grande, es un país pequeño. Y en la Comunidad Valenciana, fijaos que tenemos 3 provincias. La que está más al norte, ¿alguien se la sabe? La provincia del norte de la Comunidad Valenciana, esa es Castellón. Castellanos. Después, en la parte central, tenemos Valencia, la provincia de Valencia. Y en la parte del sur es donde estamos nosotros. Alicante. Tenemos la provincia de Alicante. Bien. Castellón, Valencia, Alicante. En la provincia de Palestina, bajo el Imperio Romano, pues al norte estaba Galilea. Y allí en Galilea había pues un lago muy grande, que de hecho le llamaban mar, pero no es un mar, es un lago, que se llamaba el Mar de Galilea. Y allí pues habían algunas ciudades costeras, como por ejemplo Capernaum y algunas otras, de donde son la mayor parte de los discípulos de Jesús, de los 12, a los que Jesús va a llamar, de los apóstoles. Van a venir de ahí, de Galilea, ¿no? De Capernaum. De Galilea. Ahora, Jesús se crió en Galilea también. ¿Os acordáis en qué ciudad se crió Jesús?
Nazaret. Nazaret. Nazaret es una población de Galilea. Ahora, si bajamos por ahí por la parte central, la provincia sería Samaria. Entonces Samaria era pues una provincia y en la parte central que era una provincia controversial, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. A pesar de que formaba parte de lo que había sido Israel, pero los samaritanos para los judíos pues eran una mezcla entre judíos y paganos. Entonces pues no los consideraban verdaderos judíos. Entonces siempre había ahí como un conflicto entre ellos, ¿no? Un conflicto racial. Claro, conflicto racial. Y en la parte del sur tenemos la provincia de Judea. Y en Judea estaba Jerusalén, la ciudad más importante de Palestina. Y bueno, luego tenemos alguna otra provincia en la otra parte del río Jordán. Y sigue estando, quiero decir, que sería importante entender esto un poco, los lugares por lo que está ocurriendo ahora también. Ahora la geografía ha cambiado un poco, ¿no? Bien, entonces aquí es donde nos ubica este versículo 14. Tenemos a Jesús en el norte de Palestina, la provincia de Galilea, y allí es donde va a realizar gran parte de su ministerio. Bien, ¿cómo aparece aquí resumida la misión y la predicación de Jesús? ¿Qué es lo que...? Gerardo, adelante. Predicando el Evangelio, ¿no? Del reino de Dios. Fijaos, estos dos versículos, el 14 y el 15, es una especie de resumen o introducción, a modo de resumen, sobre lo que dice el título, ¿no? El ministerio de Jesús. O sea, Jesús comienza en Galilea de esta manera. ¿Y a qué se dedicaba? Pues eso Marcos lo va a explicar en todos los siguientes capítulos en su libro, ¿no? Vamos a ir acompañando a Jesús en sus viajes, en su predicación, pero en estos dos versículos pues tenemos una introducción al ministerio de Jesús resumido de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que hacía Jesús? Predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio del reino de Dios. El reino de Dios. O sea, Jesús se dedicaba a predicar el Evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué es predicar? ¿Eso qué es? Es evangelizar, ¿no? Predicar es enseñar. Es enseñar. Enseñar la palabra de Dios. Ajá. El verbo que se traduce como predicar, en su época, se utilizaba para hablar de lo que hacía aquel que había sido enviado por un rey, por ejemplo, a una ciudad, con un anuncio real, ¿no? En esa época pues no había televisión, no había todo lo que tenemos, los medios que tenemos hoy en día. Entonces pues digamos por ejemplo que había una nueva ley o algún tipo de anuncio importante para que el pueblo supiera. Entonces el rey enviaba a un mensajero, enviaba a alguien y él pues anunciaba en voz alta, el pueblo se reunía y él anunciaba lo que el rey quería transmitirles. Eso era predicar. Antes lo hizo Juan el Bautista y después de que él fue encarcelado, entonces ya continuó predicando. Entonces cuando vemos esta palabra referida a Jesús, vemos que él vino también en calidad de mensajero para anunciar, ¿no? Habíamos visto al principio del capítulo que Jesús vino como rey, ¿no? El rey celestial que venía a la tierra,
pero no vino solo como rey, es el rey pero también es el mensajero. Él vino con un mensaje real, un mensaje divino de parte del Rey del Universo, de parte de Dios, para transmitir al género humano, a nosotros, ¿no? Él vino a anunciarnos el mensaje de Dios. Él vino a dar a conocer al Padre Uh-huh. y a dar a conocer su reino Uh-huh. y a establecer su reino en la tierra. Uh-huh. Así es. Ahora, ¿qué nos dice aquí que predicaba Jesús? ¿Cuál era su mensaje? Versículo 14. Dice que versículo 14, sí. Pues como Juan el Bautista, ¿no? Porque el reino de Dios se ha acercado. Sí, pero no el 15. No vayamos aún el 15, vamos a exprimir un poquito más el 14. ¿Qué predicaba Jesús según el versículo 14? El Evangelio, ¿no? El Evangelio del reino de Dios, exactamente. El Evangelio del reino de Dios. las noticias, las buenas noticias del reino de Dios. Exactamente. Las noticias, el Evangelio es como las noticias. Venía a hablar del reino de Dios. Ajá. Evangelio decíamos en su día que significa buena noticia. ¿No? Se utilizaba de esa manera. El Evangelio se utilizaba como buena noticia. Las buenas nuevas. Entonces, ¿qué predicaba Jesús? Pues él predicaba la buena noticia del reino de Dios. Ahora, cuando hablamos de reino, ¿de qué estamos hablando? ¿Un reino qué tiene? Un reino tiene un rey. Exactamente. Y, Un reino tiene un rey. un Y- rey que gobierna. Un rey que gobierna. Ajá. Un reino es el dominio de un rey. Sí. O sea, el lugar donde un rey tiene dominio, donde un rey gobierna, pues ese es su reino. Claro. Entonces, Jesús vino a anunciar la buena noticia del reino de quién? De Dios. De Dios. En el reino de Dios, ¿quién es el rey? En el reino de Dios, Dios. es el Dios. Dios es el Padre. Ajá. Es el Dios es Padre. el rey. Dios. Ahora, sabemos por la Padre es Escritura, por la Biblia, que Dios gobierna por medio de Jesucristo, ¿no? Es decir, Jesús es el rey. Sí. Pero no nos equivocamos cuando decimos que Dios es el rey, ¿no? Cuando hablamos de Dios hablamos del sí, Padre, Pilato le dijo. pero también que hablamos él de era Jesús. rey. Pilato le preguntó, Sí, él era ¿tú rey. eres rey? Claro. Y él le dijo, tú lo has dicho. Claro. Para eso vinieron. Entonces Jesús vino como rey, pero él vino también como mensajero, ¿no? Anunciando la buena noticia del gobierno de Dios. Sí. Ahora, ¿por qué era necesario anunciar el gobierno de Dios en la tierra? Pues porque habían otros reyes que eran... Porque la gente no lo sabía. Porque la gente no lo conocía. Bueno, no Ok, sabía, claro, no conocía. Nace de otra manera y no, a no ser que te lo digan, no sabes. Joaquín. No, a No ver. conoces el reino espiritual porque no lo ves. Pues porque había muchísima maldad, muchísima corrupción, Mm. había un clima muy tenso dentro de la sociedad y no es lo que Dios quería para el universo, muchísimo, para la tierra, Ah. de la vida. Sí, ahí está la cosa. Jesús necesitaba anunciar el reino de Dios porque este mundo no vivía bajo el gobierno de Dios. No vivía bajo el gobierno de otros. Desde la caída, desde que Adán y Eva pecaron y después de ellos todos los seres humanos hemos pecado, el mundo ha escogido, ejerciendo su voluntad, su libre albedrío, vivir en rebelión contra Dios. Incluso sin creer en Dios. Mucha gente no cree en Dios, pero aún así viven en rebelión contra Dios. Entonces, podríamos decir que el planeta Tierra es el único lugar del universo donde hay rebelión contra Dios. Dios es el creador, todo el universo vive bajo su dominio, pero el planeta Tierra, donde estamos los seres humanos
que tenemos libertad de elección, y los ángeles caídos también están aquí, ¿no? Que también se rebelaron contra Dios, pues a lo largo de la historia de la humanidad vemos eso, que hemos escogido no vivir bajo el reino de Dios, no vivir bajo su gobierno. Ahora, eso tiene consecuencias, ¿no? Toda elección tomada libremente tiene consecuencias, ¿no? Pueden ser consecuencias buenas o consecuencias malas. Dios nos hace responsables por lo que escogemos. ¿Por qué? Porque lo hacemos voluntariamente. Tenemos capacidad de elegir, ¿no? Podemos elegir bien, podemos elegir mal, pero sea lo que sea que escojamos, Dios nos hace responsables, ¿no? Sí, porque nuestro Padre nos da libre albedrío de que nosotros escojamos lo bueno o lo malo. Claro. Si nosotros seguimos el camino malo, pues tenemos las consecuencias. Para que de este modo, digo yo, para que de este modo el ser humano que ya de otra manera, que sepa qué es lo que tiene en el corazón, que tengamos un corazón. De otra manera no te falta. Ahora, fijaos en un detalle interesante, y es que lo que nosotros hacemos no solamente tiene consecuencias sobre nuestra propia vida, sino también sobre otros. Ninguno es una isla aislada totalmente, ¿no? No. Todo lo que hacemos nos afecta no solamente a nosotros, sino también afecta a otros, para bien o para mal, ¿no? Claro. Mire que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio, no había un reino, había un imperio romano gobernando, que dice imperio. Y él vino a anunciar un reino. Un imperio es un reino también. Un imperio es un reino. Es un reino que se ha Claro. extendido y que ha conquistado otros reinos Ya. y se ha hecho grande, se ha hecho poderoso, ¿no? Ya. Sí. Es que yo entiendo es que Jesús vino acá a anunciar su reino, pero la gente no sabía, que creían que era un reino aquí y él anunciaba en el reino de Dios, ¿no? El reino que está fuera de este mundo, Sí. no en este mundo. O sea, mi reino no está aquí, creo que lo dijo Jesús también. Mi reino no es de este no, mundo. no es de este mundo, Sí, sí. lo dijo Jesucristo. Sí. Entonces la gente no comprendía mucha gente no comprendía ese mensaje. Claro. Esperaban una manifestación más militar, ¿no? Del reino de Dios. Que se apoderara de este mundo, y él no necesitara recoger, que la gente se arrepintiera para poder ser salvados. Claro. El arrepentimiento, ¿no? Claro. Cristian, perdón. Cuando hablamos de imperio, ¿se refiere más a una palabra mala o buena? Depende de cómo es lo mismo que reino. Si hablamos de reino, ¿es una palabra buena o mala? Depende. Es que por lo menos Depende de antes, quién sea el que esté gobernando. claro, depende de quién esté gobernando. Era como más... porque se habla del imperio romano. El imperio lo que hace es que se impone sobre otros reinos y los conquista. Entonces se hace grande, se hace poderoso y se vuelve un imperio porque controla pues muchos otros reinos y... Muchas regiones. Entonces se vuelve un imperio. Por ejemplo, podríamos decir que el rey es un imperio. El rey tiene un reino y muchos reinos se convirtieron en imperios, ¿no? Conquistando y extendiéndose. Como cuando Jesús viene a la tierra, como comentaba Rosy, el imperio que gobernaba Palestina era el imperio romano, Sí. el César. El César. Claro. Entonces era un imperio que había conquistado mucho, ¿no? Gran parte de lo que es Europa hoy en día, ¿no? Toda la cuenca del Mediterráneo era del imperio romano. Entonces Jesús viene a este mundo. Entonces este es el cuadro que nos presenta Marcos, ¿no? Marcos está introduciendo todo lo que vamos a leer en los siguientes capítulos, que es el ministerio, el servicio, la misión de Jesús en la tierra. Y entonces lo introduce de esta manera. Primero nos habló de Juan el Bautista, que le anunciaba, y ahora resume en estas palabras en qué iba a consistir su predicación, ¿no? Entonces dice que Jesús vino para anunciar a un mundo que vive en rebelión contra Dios.
Jesús vino a anunciar el gobierno de Dios, ¿no? Es decir, fijaos que utiliza la palabra buena noticia, ¿no? Jesús viene a traer esta buena noticia, y es que todos aquellos que quieran, que lo deseen, que estén dispuestos a ese cambio, pueden entrar al reino de Dios. Pueden dejar de vivir en rebelión contra Dios para vivir ahora bajo su gobierno. En esto consiste la predicación de Jesús. Y para ello Jesús finalmente daría la vida en la cruz, pagando por nuestros pecados para que así podamos ser perdonados y reconciliados con Dios, ¿no? Fijaos que esta expresión, reino de Dios, es una expresión que abunda en el Evangelio. Cuando uno lee el Evangelio, estamos con el de Marcos, pero también con el de Mateo, con el de Lucas, sobre todo con esos tres, el de Juan también, pero sobre todo en estos tres, vemos que continuamente vamos a encontrar esto en la boca de Jesús, el reino de Dios, el reino celestial, el reino de los cielos. Entonces, esto nos revela qué es lo que Jesús vino a anunciar, ¿no? Él vino a anunciar el gobierno de Dios en la tierra. Y hay algo que, por ejemplo, los que gobernaban los imperios conquistaban territorios y hacían pues a las buenas o a las malas, conquistaban y la gente quedaba en ese imperio, ¿verdad? En ese reino. Claro. Pero aquí él vino no a eso, sino a quien quiera entrar en su reino. Claro, esa es una diferencia muy importante, porque decimos que los reinos, los imperios, ¿no? Y se imponían, ¿no? Los reinos también, o sea, el rey imponía su autoridad sobre todo su territorio, ¿no? Y los imperios se construían a base de imponerse sobre otros reinos, ¿no? Por la fuerza. En contraste, Jesús, que viene a anunciar el mayor reino de todos, ¿no? El reino de Dios, no lo impone sobre otros, sino que lo anuncia para que el que quiera pueda entrar libremente. Esa es una diferencia muy grande, ¿no? Entre... Ajá. Que los otros eran conquistados con la espada y todo, con la Claro. a punta de espada. Claro. Bueno, También la naturaleza del reino es totalmente diferente. y aquí es diferente porque es con el amor que entra ese rey, a formar parte Claro. de ese reino. Exactamente. Y la gente tiene que querer entrar y formar parte de ese Claro. reino, de ese nuevo reino. Fíjate, los reinos conquistaban con la espada, ¿no? Por medio del poder militar, y Jesús lo que hizo es venir a conquistarnos por el amor, ¿no? A conquistar nuestro corazón a través de su amor. También es bueno darse cuenta que, o sea, a través de los siglos han habido muchos imperios, muchos reinos, y esos reinos han desaparecido, han tenido un poder tremendo, pero no ha quedado nada de ellos. Bueno, prestigio, y se sabe que como aquí en España también estuvieron los musulmanes, aquí en España, muchos siglos. 500. Y España también estuvo en otros sitios. Y España también fue un imperio, y estuvo en Colombia y en todo eso, y lo mismo los romanos, cuando estaban también los griegos, que fueron también. Sí. Pero el imperio más grande que ha habido a nivel mundial fue el español. Han habido muchos. No, el más grande es el español. Sí. Es el que más países y territorios como Vale, de los físicos. Estamos hablando del reino de Sí, Dios. pero- Sí, no. Sí. Entonces, fijaos qué diferencia tan importante, ¿no? Los reinos de la tierra se imponen su autoridad. Jesús, sin embargo, vino a conquistar por medio del amor. No a imponer su autoridad sobre nosotros, sino a conquistar nuestro corazón. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer dando la vida por nosotros. Viene como Salvador.
No viene solo como rey, sino como salvador, ¿no? Mientras que los otros reyes tenían que ser servidos y adorados y tenidos en cuenta, él vino a servir y a dar su vida. Mire qué diferencia. Claro. Ahora, un día en el futuro, cuando Jesús regrese, él sí que va a juzgar y quitar la maldad por su poder, ¿no? O sea, Jesús cuando regrese, él va a limpiar la tierra, ¿no? Y establecer aquí de forma literal y plena su reino, ¿no? Pero él no le impone a nadie el entrar a su reino por la fuerza, ¿no? Él está dando, en cierto sentido nos da a escoger, ¿no? Claro. Él vino, como decíamos, a conquistar nuestro corazón, amándonos, dando su vida por nosotros, y nos deja a nosotros el responder a su amor y querer entrar a su reino para que Él nos gobierne o no, ¿no? O rechazarlo. Una de las... Cuando pensamos en la confesión de fe cristiana, desde el primer siglo los cristianos confesaban su fe de esta manera, diciendo Jesús es el Señor. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el Evangelio, en el libro de Romanos, en el capítulo 10. Pablo escribe así diciendo: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces los cristianos desde... se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Sí. Entonces los cristianos desde el principio confesaban Jesús es el Señor, ¿no? Confesaban a Jesús como su Rey. Y esto era lo que los distinguían como que ellos están en el reino de Dios, ¿no? Hasta el punto de que Pablo escribe así: esto es lo que nos hace salvos. Confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Es decir, aceptamos el gobierno de Jesús, el gobierno de Dios por medio de Jesucristo sobre nuestra vida. Entonces, claro, si lo traemos a nosotros como cristianos, si pensamos en, oye, ¿qué significa ser cristiano? ¿O qué significa cuando decimos que somos salvos? Pues en el fondo estamos hablando de esto. Estamos diciendo que hemos aceptado el gobierno de Dios sobre nosotros, sobre nuestra vida. Si queremos ahondar más, o Jesús ha conquistado nuestro corazón por medio de su amor. Y al hacerlo, pues hemos aceptado que Él nos gobierne. Entendemos que eso es lo mejor que nos puede pasar, que Él va a gobernar nuestra vida por medio de su amor, que Él nos ama, que Él no es un tirano egoísta que lo que quiere es esclavizarnos de una forma pues dictatorial y en perjuicio nuestro, sino todo lo contrario, que Él nos ama más que un padre, más que un esposo, y que Él pues es el único que realmente puede gobernar bien nuestra vida, ¿no? Y el mundo. Entonces, ese amor suyo que dio la vida por nosotros ha conquistado nuestro corazón, y entonces voluntariamente hemos aceptado o le hemos pedido que gobierne en nuestra vida. Y por eso estamos en el reino de Dios. Y eso es lo que nos hace cristianos. Si uno no acepta el gobierno de Dios sobre su vida, no es cristiano. Si uno dice que es cristiano, pero luego el que está dirigiendo su vida es uno mismo, no es cristiano. Solamente tiene una fachada religiosa, ¿no? Si uno en el fondo dice, bueno, yo soy el que manda en mi vida, yo soy el rey, que para eso es mi vida, y hago lo que quiera. Hoy en día está muy de moda esa frase. Para eso es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, ¿no? En la misma TLB. Si quiero abortar, aborto, porque es mi cuerpo. Si quiero fumar, fumo. Si me quiero drogar, me drogo. Mientras no haga daño a otro, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Pero esa no es la actitud cristiana.
La actitud cristiana es que yo acepto el gobierno de Jesús sobre mi vida. Entonces, si acepto su gobierno, se supone que voy a buscar qué es lo que Él quiere, ¿no? Porque puedo confiar en Él, confiar en su amor. Yo sé que lo que Él, por donde Él me dirija, ese va a ser el mejor camino. Porque Él es mi rey. Porque Él es Dios. Él nos creó. Él sabe mejor que nosotros. Él es más poderoso que nosotros. Él sabe lo que nos conviene, lo que es bueno, lo que es justo, lo que... Entonces podemos confiar en su amor. El diablo funciona de la forma totalmente opuesta. El diablo siempre intenta imponerse y obligarnos. Por eso nos tienta. Y él intenta siempre manipular y mentir y infundir temor, infundir miedo. El carácter de Dios es el opuesto a ese. Él es amor, Él nos ama, Él siempre va a decir la verdad y Él da la vida por nosotros porque quiere mostrarnos cuánto nos ama. Y nos invita a que le permitamos que gobierne nuestra vida. La historia de la humanidad es un testimonio constante del fracaso del gobierno del ser humano sobre la tierra. Sí. Todos los gobiernos de toda la historia de la humanidad siempre encontramos fracaso tras fracaso. Por eso el mundo está como está. Si hubiera habido en este mundo un gobierno que realmente hubiese traído justicia, paz, amor, el mundo no estaría así. Pero el mundo está como está porque el ser humano está corrompido, es pecador y no es capaz de gobernar el mundo sin Dios. No es capaz. Y cada vez peor. En contraste, Dios nos ofrece, si queremos, ¿no?, que confiemos en Él y le permitamos gobernar nuestra vida, gobernar nuestro corazón, ¿no? Entonces, de esta forma aparece resumida la predicación de Jesús. En esto consiste. Todo lo que Jesús enseña y predica se basa en esto. Gira en torno a este mensaje. Y en el versículo 15 lo tenemos expresado en palabras, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 15? ¿Quieres tú? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En estas palabras se expresa esta buena noticia del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en la buena noticia. Bien, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué dice eso, el tiempo se ha cumplido? Porque lo venían anunciando desde el Antiguo Testamento. Exactamente. Venían anunciando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Ajá. El nacimiento de Él. Exactamente. Porque había sido profetizado y ya se había cumplido el tiempo, ¿no? Sí. Ya Jesús, el Mesías, había llegado. Ya era la hora de darse a conocer. Ajá. Y fíjate, dice, y el reino de Dios, el gobierno de Dios se ha acercado. Ahora quienes quieran pueden entrar en él, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál es el requisito? ¿Qué es lo que Jesús demanda? Arrepentirnos ¿Y qué más? y creer en el Evangelio. Fíjate, estas dos palabras son clave. Arrepentíos y creed. Esta es la forma en la que nosotros entramos al reino de Dios. Es por medio del arrepentimiento y de la fe. Esta respuesta que Jesús estaba demandando de la gente es lo que vamos a encontrar en la predicación de los apóstoles también. Cuando nos vamos, por ejemplo, al libro de Hechos, tenemos algunas predicaciones allí recogidas, vemos que siempre el ruego o la demanda es la misma. Arrepentíos y creed.
¿Cómo podemos responder al amor de Dios y aceptar el gobierno suyo sobre nuestra vida? De esta manera, es arrepintiéndonos y creyendo. Arrepentirse significa estar dispuesto a cambiar, ¿no? Es decir, si queremos entrar al reino de Dios, debemos estar dispuestos a dejar de vivir en rebelión contra Dios y a permitir que Él sea nuestro Señor, que Jesús sea nuestro Rey. Sin esa disposición interna no podemos entrar en su reino. Esto es algo evidente, ¿no? Muy importante, Cristian, ¿verdad? Profundizar un poco en lo que es el arrepentimiento, porque, por ejemplo, yo eso decía a mis hijas, arrepentirse no es decir sí, me arrepiento o algo parecido, sino un cambio real, sino que hacer el cambio real. El arrepentimiento es una disposición real, sincera, a cambiar. Y si hay esa disposición sincera, pues luego va a venir cambio, ¿no? Claro, exactamente. Si uno dice que se arrepiente, pero no hay ningún cambio en la vida, entonces tampoco había habido una disposición honesta. Yo creo que hay una confusión en el ser humano con decir que me arrepiento, que lo siento, lo que sea. No es el decir. Es porque a veces confundimos el arrepentimiento con el remordimiento. Remordimiento es sentirse mal porque uno lo ha hecho mal, pero el arrepentimiento da un paso más. Dice, y estoy dispuesto a cambiar. Yo diría que es ya el cambio, o sea, el hacer. Es el cambio interno que se va a traducir en un cambio externo. Claro. Que yo quería decir que también esto del arrepentimiento va muy compaginado con el sacramento del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, o sea, nos bautizan en agua como Jesús y como Juan bautizó a Jesús, nos sumergió en el agua, entonces de ahí nosotros sepultamos nuestros pecados y ya de ahí dignamente tenemos que tener un arrepentimiento, porque el hombre viejo que teníamos de pecaminoso, de mentir, de la mentira, del engaño, de todo lo que nos contamina, es eso, ¿no? Sepultar nuestros pecados y ya surgir como una persona nueva, ¿no? Eso es lo que representa el bautismo, sí. Representa el arrepentimiento. Entonces Jesús lo que le pedía a la gente para entrar al reino, ¿no? Dice aquí, arrepentíos y creed, ¿no? Arrepentíos y creed, ¿no? Una persona para entrar al reino de Dios debe estar dispuesta a dejar él mismo de dirigir su vida, reconociendo que ha pecado, y permitir o pedirle a Jesús que gobierne su vida, que sea su rey, su señor, ¿no? Esa disposición es necesaria. Y también es necesario que esa persona crea que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados para salvarnos, para perdonarnos, y que resucitó. Es necesaria esa fe, esa confianza en la palabra de Dios, esa confianza en Jesús, para entrar al reino de Dios. Él nos pide esa disposición a que Él gobierne nuestra vida, al cambio, ese arrepentimiento y esa confianza en Él. En el momento en el que una persona responde así al mensaje de Jesús, al Evangelio, ese es el momento en el que esa persona se convierte. Es realmente cristiana. Entra al gobierno de Dios, entra a su reino. Esa es la conversión verdadera. Si no hay ese arrepentimiento, si no hay esa fe, esa confianza en Cristo, lo único que hay es una fachada religiosa. A ver, lo que para arrepentirse hay que saber lo que uno ha hecho mal, ¿verdad? Y esto ya venía desde el Antiguo Testamento. Pero... Sí, yo diría que cuando hablamos de este primer arrepentimiento para entrar al reino de Dios, cuando hablamos de la conversión,
no siempre uno sabe todo lo que ha hecho mal, ni mucho menos, ¿no? Porque uno ha hecho muchas cosas que están mal que uno ni las sabe, ¿no? Pero lo que sí que es necesario saber es que uno ha vivido como un pecador, en rebelión contra Dios, que no ha sido Dios el que ha estado dirigiendo su vida. Y entonces si uno llega a ese entendimiento, si uno se da cuenta de eso, entonces puede arrepentirse. Puede decir, bueno, yo quizá no conozco aún tanto a Dios, o tanto su palabra o su ley, como para saber todos los errores o todos los pecados que he cometido, pero sé lo suficiente como para saber que soy pecador y que no he estado viviendo bajo el gobierno de Dios, que Él no ha estado dirigiendo mi vida. El que la ha dirigido he sido yo. Entonces yo me doy cuenta de eso y humildemente lo reconozco ante Dios y estoy dispuesto a cambiar. Es decir, estoy dispuesto a que ahora Jesús sea el que dirija mi vida. Yo lo voy a seguir a Él. Ese es ese arrepentimiento inicial, ¿no? Claro. Y en esa vida en la que entramos, en esa nueva vida, Dios nos va enseñando, ¿no? Nos volvemos discípulos de Jesús. Él nos va enseñando y nos muestra actitudes y acciones y cosas en nuestra vida, a veces en nuestro propio carácter, que no están bien delante de Él, ¿no? Y entonces este arrepentimiento inicial se vuelve en un arrepentimiento constante, en un proceso constante de cambio, de crecimiento, de aprendizaje, ¿no? Esta es la vida cristiana, somos discípulos de Jesús, ¿no? Pero el arrepentimiento inicial es el que nos introduce al reino de Dios, es la conversión. Lo que viene después, los cambios, el arrepentimiento, la transformación de después, ya sucede en nosotros estando dentro del reino de Dios. Lo que decimos siendo salvos por la gracia de Dios, estando en Cristo, ¿no? Pero ese primer arrepentimiento es el que hace que yo me baje del trono de mi corazón para que Jesús se suba al trono, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, sí. Y, como decíamos, también es necesaria la confianza. Dice Jesús, creed en la buena noticia. Necesitamos creer en Él, confiar en Él como nuestro Salvador para formar parte de su reino. Para que Él gobierne nuestra vida, necesitamos confiar en Él. Pero también necesita saber, mucha gente cree que lo que hace está bien. Y que por lo tanto, bueno, que se van a arrepentir si Claro. ellos creen que todo está bien. Vamos a decir que una persona está cometiendo pecados creyendo que no están mal, que están bien, ¿no? Que lo que hace está bien. Pero si esa persona es capaz de llegar a la comprensión o de aceptar humildemente que necesita que Dios gobierne su vida, que esa persona es pecadora, incluso aunque no sepa que este pecado en específico sea malo, pero sí que por lo menos sea capaz de aceptar que ha pecado, que es pecadora, y que ha estado dirigiendo su vida a su manera, y está dispuesta a que ahora Jesús sea el que dirija su vida, entonces esa persona tiene lo necesario para entrar al reino de Dios. Lo demás viene después. Dios le va a enseñar que ese pecado que esa persona pensaba que estaba bien, realmente está mal. Y la persona tendrá que arrepentirse cuando llegue el momento, ¿no? Pero el inicio es ese, ¿no? Empieza de esa manera. El inicio es reconocer que Jesús, sí, reconocer a nuestro Señor como el Hijo de Dios, y que vino a enseñar y a establecer un reino. Sí. Y estar dispuesto a que Él gobierne nuestra vida. Y estar dispuesto, sí. Claro. Bien, vamos a dejarlo aquí, que nos hemos pasado de la hora.